años de antigüedad y la última diapositiva o las dos últimas es para comentar el resumen del artículo, ¿de acuerdo? Así ya muy concreto. Ahora sí, Dani, adelante. Ok. Bueno, buenos días, compañeros de doctora. El tema que les voy a exponer hoy es el tema de sarcopenia. Aquí ya es como más entrando ya a lo clínico y a los síndromes geriátricos. Bueno, para empezar a definir la palabra sarcopenia, es una pérdida de la masa muscular que se va a desarrollar gradualmente durante el envejecimiento, dando como resultado una pérdida de la fuerza muscular, una pérdida de la movilidad y de la función, y esta va a ser involuntaria y se va a asociar obviamente con la edad. La sarcopenia es el resultado de factores como las comorbilidades, factores biológicos y factores conductuales y ambientales. Por lo tanto, como es la relación de varios factores, se va a definir como un síndrome geriátrico. Y por lo tanto, las estrategias van a estar dirigidas a estos grupos, a estos 4 grupos de factores de riesgo. Dentro de la prevención primaria, nos decía la guía de práctica clínica que al envejecer hay de 2 a 5 veces más probabilidades de perder masa muscular. En las mujeres que son menores de 70 años va a haber un mayor riesgo, mientras que en los hombres va a ser el riesgo mayor cuando son mayores a 70 años. Aquí está mal. Y, ay, perdón, el ejercicio va a mejorar la calidad de la masa muscular, es importante porque va a ser muy repetitivo durante la exposición. Y por lo tanto tenemos que fomentar una vida saludable desde edad temprana. Y Dani, también nos mencionaba que lo... Mande. Dani, me parece que tu diapositiva se trabó, no avanza. Ajá, solo se quedó en tu, En ¿En la serio? portada. la primera diapo. Ay, Emma, Sí. déjenme la... ¿lo tienes en pantalla completa? Sí, ahí la ven que se cambia. Sí, ahí sí. A lo mejor y no se cambia cuando A le lo mejor y le pongo... diste en compartir una ventana y le pusiste en compartir la ventana que no está en pantalla completa, tal vez. Ah, entonces le tengo que cambiar esa función. No le entiendo a Google Meet, lo siento. A ver, déjenme lo pongo en Ajá, pantalla. si es eso, tal vez. Pues ahí en Google Meet cambia de ventana a la que esté en pantalla completa. Ok, a ver, esperen. ¿Ahí ya la ven? Sí, ya está en pantalla. Sí, Dani, ya se ve. ¿Ya? Ah, ok. Ah, ya, perdón. Bueno, les mencionaba que en la prevención primaria, los hombres pierden más masa muscular que las mujeres en el envejecimiento. En la prevención secundaria, nos mencionaba que los pacientes que tienen obesidad tienen mayor riesgo de presentar sarcopenia. Y también si hay una resistencia a la insulina, va a haber una falta de formación de músculo en los adultos mayores. Otra enfermedad que está relacionada o que nos puede predisponer la sarcopenia es el EPOC, ya que hay una mayor probabilidad por pérdida de proteínas musculares. Al igual que los problemas inflamatorios crónicos, estos nos van a hacer más susceptibles a la sarcopenia y pues obviamente va a haber una asociación a la osteopenia y a la osteoporosis. El diagnóstico. La sarcopenia va a ser una combinación de la disminución de la masa muscular y su función. Entonces, debemos de sospechar en ancianos que van a acudir a la consulta por caídas o que se vuelven más lentos al caminar, que van a presentar una dificultad para levantarse de la silla o que van a emplear un auxiliar para la marcha. En la guía de práctica clínica nos mencionaba que el algoritmo del grupo europeo nos va a mencionar como 2 parámetros para el diagnóstico. Uno que es la velocidad de la marcha disminuida y otro es la disminución de la fuerza de prensión.
Los estudios de gabinete que podemos utilizar es la resonancia magnética. Esta nos va a ayudar a permitir distinguir la masa muscular en sujetos con sarcopenia, la bioimpedancia y la densitometría. Ay, perdón. Le voy a pausar mi audio. Doctora, Sí, es que tengo una duda. Le mandé mi presentación, pero no sé si le llegó. ¿Es el síndrome de caídas? ay no, corazón, ahorita reviso, ahorita mismo reviso, Ok, porque no tus compañeros, pero ¿cuándo la mandaste? el viernes. Ahorita veo. Sí, si no, de todos modos, ¿se la puedo volver a enviar? A ver, mándamela, Nao. Ahorita y checamos. Ok. Ay, creo que ya se fue el ruido, perdón. Bueno, y estos estudios de gabinete, pues es como ya la segunda opción porque realmente como que el diagnóstico va a ser clínico y con unas pruebas que ahorita les voy a mencionar. En el tratamiento, la síntesis proteica no se va a alterar con la realización de ejercicios de resistencia muscular y la ingesta de caseína. Nos mencionaba que el ejercicio aeróbico previo a la ingesta de proteínas puede mejorar su aprovechamiento muscular. Por eso es como que muy importante que fomentemos la actividad física. Por lo tanto, una intervención intensiva de ejercicio y una ingesta incrementada de proteínas, de acuerdo pues, a su peso, puede disminuir la masa muscular y el peso. Entonces tiene que ser como de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y los 30 gramos de proteína por comida es suficiente para prevenir la pérdida de músculo y el ejercicio de resistencia muscular puede mejorar la calidad de las fibras musculares. El mejor tratamiento pues va a ser encaminado pues a fomentar el ejercicio de resistencia muscular, una dieta adecuada con aminoácidos y suplementación con vitamina D. En los ancianos deportistas, dejar de realizar el ejercicio, esto puede incrementar la infiltración de la grasa del músculo y por lo tanto pues va a disponer a la sarcopenia. Y nos mencionaba algunos fármacos, la guía de práctica clínica, que eran las estatinas. Estas se recomendaban en rehabilitación, pues puede mejorar, como acelerar la mejoría del paciente. El acetaminofén y el ibuprofeno, este puede mejorar la masa muscular, ya que pues disminuía como dolores que pudieran llegar a sentir y por lo tanto pues va a mejorar la fuerza. Y estos combinados con el ejercicio de resistencia muscular, o sea, el ejercicio siempre va a ser como el tratamiento clave. Y la vitamina D, como ya les había mencionado, este va a ser esencial para mantener la masa y la fuerza muscular. Ahora, como al artículo les metí la guía europea de la sarcopenia, que pues en el 2010 el grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia en personas mayores, que se traduce como WGCOP, publicó la definición de sarcopenia. Y esta definición fue la que fue ampliamente utilizada en todo el mundo. Y a pesar de que los profesionales de la salud en la actualidad reconocen mejor la sarcopenia y hay muchos hallazgos en la investigación que aún no se han traducido como por completo para la práctica clínica. La atención óptima para las personas con sarcopenia es esencial porque la afección tiene una carga personal, social y económica. Y pues en términos de salud humana, la sarcopenia va a aumentar el riesgo de caídas y fracturas, va a afectar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, se va a asociar con otras enfermedades, va a conducir a trastornos de la movilidad y va a contribuir pues a una disminución de la calidad de vida del paciente.
Y por lo tanto va a haber también una pérdida de la independencia o la necesidad de un centro de atención a largo plazo, y pues esto, viéndolo como a grosos modos, pues puede conducir pues también a la muerte, ¿no? Y en términos económicos, la sarcopenia es costosa para los sistemas de salud, y la presencia de sarcopenia va a aumentar el riesgo de hospitalizaciones y pues por lo tanto va a aumentar el costo de la atención durante la hospitalización. Muchos aspectos de la epidemiología y de la fisiopatología de la sarcopenia se comprenden mejor que hoy, que hace 10 años, por los intensos como que investigaciones que se han hecho durante todo este tiempo. Y pues algunos nuevos conocimientos a revisar son que primero, pues la sarcopenia se ha asociado durante mucho tiempo con el envejecimiento y las personas mayores, pero ahora se reconoce que el desarrollo de la sarcopenia comienza antes de pues el proceso de envejecimiento. Segundo, la sarcopenia ahora se considera una enfermedad muscular con una fuerza muscular baja. En tercer lugar, la sarcopenia se va a asociar con una baja cantidad y calidad muscular, pero estos parámetros se utilizan ahora principalmente en la investigación más que en la práctica clínica. Y en cuarto lugar, la sarcopenia se ha pasado por alto y se ha tratado poco pues, en la práctica habitual, aparentemente debido a la complejidad de determinar qué variables se tienen que medir o utilizar y qué puntos de corte van a guiar mejor al diagnóstico y al tratamiento, y cómo se van a evaluar estos parámetros para mejorar los efectos de las intervenciones terapéuticas. Dentro de la clasificación tenemos dos, que es la primaria y secundaria y la aguda y crónica. En la primaria se considera cuando es relacionada con la edad o cuando no hay otra causa específica evidente, mientras que la sarcopenia se va a considerar secundaria cuando son evidentes factores causales distintos o además del envejecimiento. Mientras que la aguda y crónica, pues esta ya va más relacionada con el tiempo, es decir, la sarcopenia que ha durado menos de 6 meses se va a considerar una afección aguda, mientras que la sarcopenia que dura mayor o igual a 6 meses se va a considerar una afección crónica. Y la sarcopenia aguda generalmente se va a relacionar con una enfermedad o una lesión aguda, mientras que la sarcopenia crónica es probable que se asocie con afecciones crónicas y progresivas y aumente pues el riesgo de mortalidad. En el artículo también nos mencionaba estos 3 términos, que es la obesidad sarcopénica, que esta es una condición de la masa corporal magra reducida en el contexto de un exceso de adiposidad. La obesidad va a agravar la sarcopenia, como ya les había mencionado en la prevención secundaria, y por lo tanto va a aumentar la infiltración de la grasa en el músculo y pues va a disminuir la función física y aumentar el riesgo de la mortalidad. La fragilidad, el síndrome es un síndrome geriátrico multidimensional que se va a caracterizar por un deterioro acumulativo, en múltiples sistemas o funciones corporales. La fragilidad se ve como un declive a lo largo de la vida en múltiples sistemas fisiológicos, lo que tiene como resultado consecuencias negativas en las dimensiones ya sea física, cognitiva y pues, social. Y otro parámetro o otro punto a tratar es de que la sarcopenia puede estar asociada también a la desnutrición. Esta, independientemente si la condición de desnutrición tiene su origen en una baja ingesta calórica, ya sea por inanición o incapacidad para comer, una biodisponibilidad reducida de nutrientes, ya sea que el paciente curse con diarrea o vómitos, o por altos requerimientos de nutrientes que pues el paciente no logra alcanzar. La identificación en la práctica clínica y en la investigación, pues actualmente se dispone de una amplia variedad de pruebas y herramientas para la caracterización de la sarcopenia en la práctica y en la investigación. Y esta selección de herramientas puede depender del paciente,
o sea, de su discapacidad y su grado de movilidad. También va a depender del acceso a los recursos técnicos en el entorno de pruebas de la atención médica, es decir, si estamos en una comunidad, en una clínica o en un hospital o hasta en un centro de investigación, ¿no? La disponibilidad de pruebas. Y otro factor a considerar es el propósito de las pruebas, ya sea por que pueda ser para un monitoreo de la progresión o para la rehabilitación o recuperación. ¿Y cuándo vamos a sospechar? La búsqueda de los casos puede comenzar cuando un paciente informa de síntomas o signos de sarcopenia. Como ya les había mencionado, que el paciente refiere a que se cae o un familiar que refiere a que se cae, la sensación de debilidad, velocidad de la marcha lenta, dificultad para levantarse de una silla o pérdida de peso o atrofia muscular. El grupo europeo recomienda el uso del cuestionario de SARC-F, como ya nos los había mencionado mi compañera Margarita, como una forma para obtener informes de los pacientes sobre los signos característicos de la sarcopenia. Pues ya sabemos de cuántos ítems consta este cuestionario y que las respuestas pues se basan principalmente en la percepción del paciente, de sus limitaciones de la fuerza, de la capacidad para caminar, de levantarse de una silla, para subir escaleras o su experiencia con caídas. Y pues este es un método económico y conveniente para la detección del riesgo de sarcopenia. Algunos parámetros para la sarcopenia es la fuerza muscular, que pues este nos va a venir la fuerza de agarre, el cual es un método simple y económico. La otra es la prueba de soporte en silla, o también llamada como prueba de elevación de la silla, que esta se puede utilizar como un indicador de la fuerza de los músculos de las piernas. Y la prueba de soporte de la silla va a venir la cantidad de tiempo que va a necesitar el paciente para levantarse 5 veces de una posición sentada, sin usar los brazos. Y la prueba es cronometrada para ponerse de pie en sillas de una variación que cuenta cuántas veces puede levantarse el paciente y sentarse de la silla en un intervalo de 30 segundos. Ay, perdón. La otra prueba es la cantidad de músculo, que esta es una prueba donde se pretende estimar mediante una variedad de técnicas y múltiples métodos para ajustar el resultado según la altura o el índice de masa muscular. Otra prueba que mencionaban era la absorciometría de rayos X o de energía dual, que este es un instrumento más amplio para determinar la cantidad de músculo de manera no invasiva. Otra prueba es el análisis de impedancia bioeléctrica. Este no va a medir tanto la masa muscular directamente, sino que deriva una estimación de la masa muscular basada en la conductividad eléctrica de todo el cuerpo. Y la otra prueba que mencionaban era la circunferencia de la pantorrilla, la cual va a predecir el rendimiento y la supervivencia en las personas mayores, siendo el punto de corte menor a 31 centímetros. El desempeño físico, este es un concepto multidimensional que no solo va a involucrar a los músculos, sino también a la función nerviosa central y periférica, incluido el equilibrio. Aquí mencionaba la prueba de la velocidad de la marcha, la cual es una prueba rápida, segura y altamente confiable para la sarcopenia y se usa ampliamente en la práctica clínica. El grupo europeo, en el artículo, recomendaba una velocidad de corte única menor o igual a 8 metros por segundo como indicador de sarcopenia grave. Y bueno, y a modo de conclusión o reseña del artículo, podemos decir que la masa muscular y la fuerza van a variar a lo largo de la vida y generalmente aumentan con el crecimiento en la juventud y la edad adulta temprana. Y se van a mantener en la mediana edad y luego van a disminuir con el envejecimiento. Y si bien los factores genéticos y el estilo de vida pueden acelerar el debilitamiento muscular y la progresión
hacia el deterioro funcional y la discapacidad, las intervenciones que incluyen nutrición y el entrenamiento físico pueden ralentizar o revertir estos procesos, perdón. Y por lo tanto, para prevenir o retrasar la sarcopenia, el objetivo es maximizar la masa muscular durante la juventud o edades tempranas y la adultez temprana, para así mantener la masa muscular en la mediana edad y por lo tanto, cuando ya sea el proceso de envejecimiento, pues minimizar la pérdida de masa muscular. Y pues la sarcopenia es probable cuando se detecta una fuerza muscular baja y el diagnóstico se va a confirmar por la presencia de baja cantidad o calidad muscular. Y cuando detectamos una fuerza muscular baja, una cantidad o calidad muscular baja y un rendimiento físico bajo, la sarcopenia se considera grave. Y por lo tanto, en el artículo proponían utilizar el rendimiento físico para categorizar la gravedad de la sarcopenia. Y pues eso sería todo. Muy bien. Ok, Dani, vamos a ver si tus compañeros tienen alguna pregunta. Sí, doctora, ya una rapidísimo. Dani, es que no escuché bien, ¿la velocidad de corte en la marcha es 0.8 o 8? 0.8. Es 0.8 vale. metros por segundo. Sí. Gracias. 0.8 metros por segundo. Sí, gracias. O sea, se menciona que la importancia de que nosotros generemos músculo en etapas pues, de la juventud y adultos jóvenes, pero si nuestro paciente nunca tuvo como pues, precaución, prevención o esta cultura y llega a una edad avanzada con sarcopenia, ¿qué tanto el ejercicio realmente puede no solo frenar que avance más, sino revertir pues, los daños que ya están causados, por así decirlo? A ver, Pues yo digo que, o sea, por lo que entendí, pues ya si no podemos como que intervenir a una edad temprana, pues ya cuando estamos diagnosticando, pues sí, implementar ya sea el ejercicio combinado con una buena alimentación, pero pues la cantidad del ejercicio pues obviamente va a ser diferente dependiendo de la actividad que tuvo el paciente durante su vida. Pero no sé qué más pueda decirnos la doctora con respecto a esa pregunta. Sí, Dani, en términos generales es eso, pero sí, doctor, tienes muchas razones. Haz de cuenta, una persona que nunca ha hecho ejercicio, llegó a su etapa adulta y tarde que temprano nos va a llegar la sarcopenia, ¿de acuerdo? Entonces, dices, pues yo como que para qué, ¿no? Pero no, ya está bien evidenciado que sí necesitas el ejercicio muscular para que no sea tan rápida la pérdida, número uno. Y número dos, como tú dices, si ya tienes la sarcopenia, revertirla, ¿se puede sí o no? Sí se puede. ¿Cómo? Con 4 semanas de ejercicio, mejoras de un 10 al 20% de músculo, pero con 4 semanas efectivas de ejercicio. ¿Qué tipos de ejercicio? Es importante el ejercicio aeróbico, pero para ganar masa muscular son ejercicios de resistencia. Entonces, le tienes que indicar a tu paciente que tiene que ser con ligas, con bandas elásticas, con levantar peso, empezar por mancuernitas de medio kilo, de 1 kilo, y vamos a ir progresando tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Si está en mejores condiciones de salud del adulto mayor, puede ser un poco de step. Todo esto para mejorar masa muscular. Entonces sí es efectivo, sí lo puedes revertir, no tan rápido como quisiéramos que de pronto ya tengas una masa muscular. Si los fisicoconstructivistas, ¿cuánto tiempo no se meten en el gimnasio para incrementar masa muscular? Pues ahora un adulto mayor va a llevar su tiempo, pero sí se puede revertir, sí puedes ganar masa muscular. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctora, por ejemplo, comentaba que también se les podía dar estatinas, pero, por ejemplo, la mayoría de pacientes mayores pues ya está tomando estatinas. O sea, el hecho de aumentar, por ejemplo, sus dosis de estatinas, ¿tendría algún beneficio o solo es cuando no toma nada de estatinas y pues les causa este efecto, ¿no? Fíjate que las guías hoy por hoy no te recomiendan todavía con una evidencia fuerte, una fuerte evidencia para el manejo de estatinas así para la población. No, ni las estatinas, ni los AINES, sí están en investigación, pero por ejemplo la hormona de crecimiento, ¿no? Que tuvo un boom que dijimos, bueno, pues mete la hormona de crecimiento y seguramente va a tener masa muscular. Pues no, porque unos a favor, otras en contra y todavía están en esa pugna las investigaciones. Hay algunas veces que sí las puedes utilizar, sobre todo en pacientes hospitalizados, en las terapias intensivas, que va para largo su estancia, en fin, pudieras, si acaso no tiene alguna otra contraindicación, la hormona de crecimiento, pero no es lo habitual. Acuérdense que estamos orientando la geriatría para médico de primer contacto, entonces no, estatinas todavía no las utilicen, AINES tampoco, vitamina D sí. Vitamina D, si haces primero una determinación, si hay una deficiencia de vitamina D, das el aporte de vitamina D. La vitamina D sí ya está demostrado que mejora la masa muscular y previene caídas y fracturas. Entonces, la vitamina D, aporte sí. Un aporte alto de 800,000 unidades internacionales de vitamina D, sobre todo en viejitos que están institucionalizados, que no tienen a buen aporte también, o de que están expuestos a sus bañitos de sol, que casi siempre están en un cuarto y demás. La vitamina D sí es importante. Pero lo que dijo Dani, lo más importante es la alimentación, el ejercicio, manejo integral de todas las comorbilidades, porque acuérdense que todas las comorbilidades te aceleran la pérdida de masa muscular, más en aquellos que estás en estado catabólico. Entonces sí necesitas control de todas tus comorbilidades, el aporte nutricio, etcétera. Justo ahí va mi otra pregunta, que por ejemplo en pacientes que tienen alguna comorbilidad que les impida comer una suficiente cantidad de proteína, pues cuáles son las alternativas, ¿no? En ellos. Ajá, lo tienes que suplementar. Entonces tienes que, si no lo alcanzas con una comida habitual o por alguna circunstancia, lo tienes que suplementar. Ahora, la vía de suplementación, la mejor es la vía oral, o sea, la vía enteral, ¿no? El paso que sigue depende de las condiciones, si das de cuenta que dices, pues está inconsciente o no, o tiene unas secuelas de evento vascular cerebral, o sea, depende del contexto clínico, pues entonces a lo mejor ya te vas a la enteral, pero por sonda nasogástrica o nasoyeyunal, o si está en situación crítica, como pacientes que tenemos aquí internados que no los alcanzo, entonces, o alguna circunstancia quirúrgica o su aparato digestivo no está como para recibir la alimentación enteral, pues ya pienso en una enteral y voy aportando. Si, por ejemplo, pacientes crónicos que secuelas de evento vascular cerebral, que ya no tienen la deglución y demás, lo manejo aquí un rato con sonda nasogástrica, nasoyeyunal, pero no lo puedo mandar a casa con eso. Entonces, a lo mejor pensamos en una gastrostomía para por ahí ya dejarle y alimentarlo por ahí. Una gastrostomía. Entonces, dependen de la circunstancia clínica, pero haz de cuenta que un viejito no quiere comer por alguna circunstancia, no tiene apetito, tiene alguna enfermedad agudizada o está tomando múltiples medicamentos o antibióticos que son los que les quita el hambre, pues lo tienes que suplementar. Entonces, por eso tenemos alimentación con suplementos poliméricos. Dependiendo de la circunstancia del paciente, puede ser un paciente diabético, lo tienes que adecuar su alimentación, suplementación para paciente diabético. Si es renal, lo tienes que suplementar con polimérica acorde con su función renal. Si es epocoso,
hay ya poliméricas para pacientes hipocosos, porque ellos lo que gastan mucho es la energía y a veces bajan de peso y bajan el músculo. Y ellos utilizan mucho las calorías porque el ejercicio respiratorio queman estas y entonces la tienes que suplementar. Un buen aporte de suplemento para hipocosos que tienen más proporción de grasas, por ejemplo. Y así tienes que ir individualizando. Ya lo veremos en desnutrición, en el tema. Ya manejaríamos esto, pero más o menos ese es el panorama, doctora. Muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿ya no hay preguntas? Yo, doctora. A ver. Y en caso de que nuestro paciente no tenga toda la integridad física, que tenga alguna amputación o demás, bueno, había leído que ya, bueno, no se utilizan tanto las pruebas como de levantarse de la silla o caminar por la incapacidad que puede tener el paciente. Y mencionaba bueno, la utilidad del ultrasonido, qué tan bueno sería utilizarlo para poder medir la masa muscular del paciente y en algunos casos también la tomografía o la que menciona bueno, nuestra compañera, perdón. No, ultrasonido no. Más bien sería una tomografía. Pero pues ya sí son como para, ¿cómo te explico? Ya tienes la certeza, pero pues si ya lo ves bien atrófica esa piernita, pues seguro dices, está en sarcopenia, entonces necesitas otras mediciones. No puedes tomarla, o sea, tú me dices, sabe doctora, le tomo un ultrasonido, le tomo una tomografía, pues mejor una tomografía, ¿no? Ahí ya te van a determinar la cantidad de músculo. Pero la guía de práctica clínica también nos da un parámetro clínico que es el perímetro de pantorrilla, menos de 30 ya te hace un dato indirecto de pérdida de masa muscular. Correlaciona muy bien con el volumen apendicular de toda la economía, entonces el perímetro de pantorrilla, ¿de acuerdo? Entonces ahí si te mide menos de 30, aunque no le hagas las pruebas, la batería corta de ejercicios, esa de levantarte y caminar, tándem, semitándem, levantarte 5 veces de la silla, a la velocidad de la marcha, no lo puedes hacer, pero tienes este índice que te puede ayudar. Y dices, no, quiero mandarle a hacer un estudio de gabinete, pues mándale a hacer la tomografía. Ok, gracias, doctor. O el DEXA, que es así como que una densitometría, pero en músculo. Se llama estudio DEXA. Y ahí ya te determinan también la cantidad de músculo. ¿Mm? Ok. Entonces, ¿ya no hay preguntas? Entonces las voy a hacer yo. A ver, Frida. Estamos en geriatría. Fíjense que la guía de práctica clínica y el consenso europeo todavía no lo determinan como síndrome de sarcopenia, sino que la sarcopenia forma parte de un síndrome geriátrico que se llama síndrome de fragilidad. Entonces la sarcopenia forma parte del síndrome de fragilidad. Entonces por eso lo vimos antes, sarcopenia, porque puede ser la antesala de un síndrome de fragilidad. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, Frida, yo te pregunto, Frida, ¿qué es la sarcopenia? ¿No está Frida? ¿Me escuchan? Sí, a ver, ahora te escucho. Pues por lo que yo entendí es que es la disminución del músculo, o sea, va disminuyendo en cantidad, por así decirlo, y pues esto va a ser debido por la vejez
y pues también algunos factores que tenga el paciente, por ejemplo, que ya habíamos comentado de que si no, en su vida adulta no había hecho algún tipo de ejercicio. Frida, entonces, si tú me dices que es masa muscular, ¿por qué no mejor le digo atrofia y me quito de rollos? Sí. Entonces, ¿le digo atrofia o le digo sarcopenia? ¿Qué me lo diferencia? ¿No sería, doctora, la diferencia de la pérdida progresiva de masa muscular? Podría ser, pero Doctora, ¿qué otros elementos tengo ahora? este, la pérdida de fuerza y de la función. Exactamente, correcto. Entonces, no solamente es la cantidad de masa muscular, sino que para definir sarcopenia necesito otros elementos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, Doctora, y entonces aquí también podría entrar las caídas, o sea, también podría ser como un... sí, claro. O sea, si yo estoy perdiendo masa muscular por mi proceso de envejecimiento, que lo voy a llamar sarcopenia primaria, ¿de acuerdo? Y esa sarcopenia primaria se puede comprometer más con alguna hospitalización que tenga. Por ejemplo, los pacientes que tengo aquí vienen con su proceso de sarcopenia primaria, pero ya hospitalizándolos tienen un proceso agudo y aparte lo voy a encamar, lo voy a inmovilizar. Pues claro que se acelera la sarcopenia, la voy a llamar primaria, no, ya voy a hablar de una sarcopenia secundaria, que trae un proceso agudo 1 y que ya lo tengo en inmovilidad o dismovilidad. Entonces va a acelerar esa sarcopenia. ¿Ok? Entonces, a ver, doctores, sí es bien bonito, a sarcopenia quiero que quede muy claro porque pues ahora sí que es lo novedoso que ustedes empiezan a aprender de la materia, ¿no? Sarcopenia. Y ya cuando vayan a hacer su práctica o su internado o ya su servicio, pues ya van a pantallar hasta sus compañeros y decir, ay, pues, ¿qué es eso de sarcopenia? ¿Qué es eso del síndrome de fragilidad? Ah, pues es sarcopenia por esto y por esto, pero ustedes tengan ya el poder de argumentar cómo llegamos al diagnóstico. Entonces, yo quiero aterrizarles el tema de sarcopenia, les quiero aterrizar con una presentación que tengo para correlacionarlo con la hospitalización. Es como un ejemplo de sarcopenia, pero para que quede un poquito más claro, entonces se las voy a compartir. Pero antes de eso, yo creo que nos pasamos a Zoom, Maggie, para pasarles un videíto. Sí, doctora. Y luego ya empiezo yo con sarcopenia para que quede un poco más claro, porque tenemos que definir qué es sarcopenia, cómo diagnostico sarcopenia y cómo trato sarcopenia. O sea, 3 puntitos que creo que van a aclarar mucho de las dudas que hicieron ahorita y de las que van a hacer, ¿ok? Entonces, no te causamos tanto problema, Maggie, si nos pasamos a Zoom. No, doctora, ahorita inicio la sesión rápido y ya. Ah, ok, dale. El de caídas no me llegó, doctora. Me llegó, Ok, me llegó uno de desnutrición de Mónica. entonces, A ver, te checo mi correo electrónico es Laura Gutiérrez ajá. 566 @gmail.com. Ok, doctora, entonces se la vuelvo a enviar. Ándale, pues, sale. Nos vemos en Zoom. Bye. Bye bye.